Hay personas que experimentan un crecimiento espiritual de forma natural, mientras que otros requieren hacer esfuerzo extraordinario para crecer. ¿Te gustaría recibir herramientas para crecer de forma natural? Pues te invito a escuchar el programa de hoy. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te dan la bienvenida a Vivir por Fe. Pastor Rubio, estoy deseosa de iniciar el programa de hoy. Bienvenido a una nueva entrega de Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para todas las personas que están en sintonía en el día de hoy. Pastor, en el día de hoy vamos a analizar por qué no debemos esforzarnos para crecer. Díganos cuál es la razón de esto. Eso es muy importante, Magdalena. Y si pudiésemos comprender bien este segmento de hoy, nos libraríamos de muchos problemas. Porque el crecimiento es un asunto que tiene que ver directamente con Dios. El crecimiento es un producto del Espíritu Santo, un producto de Dios. No puede ser un esfuerzo de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, un agricultor va y siembra una planta. Vamos a poner que siembre una semilla de maíz o de trigo. Y el agricultor ahora necesita hacer la parte que a él le corresponde, que es sembrar la semilla, regar la semilla y hacer otros asuntos que tienen que ver con la tarea que le corresponde, y luego marcharse para su casa. Y Dios, con los nutrientes que él puso en la tierra, el agua que le cayó encima a la planta, el oxígeno y todos esos recursos que Dios ha puesto, es que van a trabajar con la planta. Pero imagínense ahora que el agricultor siembre la semilla de maíz y se quede ahí peleando con la semilla y gritándole que pasa, que no ha germinado todavía y diciendo que cuándo es que va a germinar. Esa persona tiene un problema serio si hace eso. De hecho, los agricultores son personas de fe, Magdalena, porque sí, es por fe que se siembra. Porque la planta la puso ahí en la tierra, se marchó para su casa y ahora él no sabe cómo esa semilla, qué va a suceder con la semilla. Pero Dios sí sabe qué va a hacer con la semilla, que la va a hacer crecer. Por lo tanto, si podemos comprender este punto, sería fundamental que el crecimiento está en la esfera de Dios. Y cuando alguien quiere producir crecimiento por su propia fuerza, en cualquier aspecto de la vida, Magdalena, ahora se está entrando en la esfera de Dios. Y quisiera incluso quitarle el título a Dios. Y a Dios nadie le puede quitar ese título. Sí, pastor, sabe que Jesús dijo una vez que por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. ¿Cómo yo comparo este versículo con mi experiencia espiritual con Dios? Es muy importante. Eso, incluso podemos leer ese pasaje, Magdalena, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 27. Y ahí dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie o que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué? Porque el crecimiento le pertenece a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar este pasaje para que podamos crecer y podamos avanzar? Bueno, enfocarnos, Magdalena, en el área que a nosotros nos corresponde. Ya hemos puesto el ejemplo de sembrar la semilla. Entonces el agricultor necesita sembrar la semilla, regar la semilla y dejar que Dios efectúe el crecimiento. Entonces algo debe ocurrir con nosotros en la vida espiritual. Nosotros debemos ir a Cristo Jesús, estudiar la palabra, creer la palabra, predicar la palabra y entonces esperar que Dios provea el crecimiento, y Dios es el que sabe cuándo es que va a proveer ese crecimiento. Okay. De hecho, creo que la responsabilidad de Dios. La responsabilidad del crecimiento es de Dios. De hecho, nosotros cuando oramos le pedimos a Dios que dé crecimiento en X lugar, que dé crecimiento a X persona. Estamos orando por una persona y entonces nosotros le pedimos a Dios que provea crecimiento a esa persona espiritual, o que provea crecimiento numérico también,
en un determinado lugar que Dios llame a las personas, porque la Biblia dice muy claro ahí en el libro de los Hechos que el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, porque el crecimiento es de Dios. Y por supuesto que es una tentación muy, muy sutil de que nosotros nos entremos en el área del crecimiento y tratemos de producirlo. Y especialmente cuando nosotros nos entramos en esa área del crecimiento y tratamos de producirlo, simplemente salimos frustrados. Frustrados. Porque esa área le corresponde a Dios. Uh-huh. Ahora se me ocurre, pastor, que comparemos el crecimiento espiritual con la alimentación física. ¿Cómo puedo yo lograr enfocarme en la alimentación espiritual en lugar de afanarme por el crecimiento? Bueno, es lo mismo que le pasó al ganadero Antonio. Al ganadero Antonio le sucedió algo, que él tenía una vaca. Entonces él vivía siempre calculando cuántos litros de leche iba a dar esa vaca, cuántos terneros iba a tener, y vivía calculando todo el tiempo. Pero al ganadero Antonio se le olvidó que la vaca había que alimentarla. Se le olvidó también que había que llevarla al veterinario y varias cosas que tenía que darla. Entonces, él tenía que concentrarse en la alimentación de la vaca para que pueda llegar entonces el momento cuando dé la cantidad de litros de leche y cuando dé la cantidad de ternero. Pero él hizo el proceso inverso. Uh-huh. Se concentró en la cantidad de leche que iba a dar la vaca. Cuando todavía ese tiempo no había llegado, se concentró en la cantidad de ternero e incluso calculaba tantos terneros, tantas libras tendrán esos terneros entonces vendidos a tal, y estaba calculando. Wow, hasta que llegó el momento cuando la vaca murió, porque tremendo. Entonces él no le dio las comidas y el trabajo, no hizo la alimentación correcta de la vaca y la vaca se murió. Y ahora ni tiene vaca, ni tampoco tiene ternero, ni tampoco tiene leche. Bueno, difícil eso. Algo entonces pudiera ocurrirnos a nosotros. Nosotros tenemos que concentrarnos en la alimentación que Dios nos está proveyendo. Y entonces cuando nos concentramos en esa alimentación, llámese el estudio de la Biblia, para decirlo en términos espirituales, llámese el estudio de la Biblia, llámese la oración, llámese también la testificación. Y cuando nos enfocamos en esos elementos, entonces Dios es el que provee el crecimiento. Uh-huh. Lo mismo pasa entonces con la vida física. Una persona necesita concentrarse en ingerir alimentos buenos, y si eso es así, entonces está garantizado que la salud se va a mantener. Así es. Por supuesto que si una persona quiere enfermarse pronto, simplemente tiene que ingerir alimentos malos, alimentos que dañen la salud. Exacto. Ya usted ha enfatizado, el crecimiento en la gracia depende de nuestra unión con Cristo. ¿Cómo podemos mantener una conexión constante con Dios para asegurar ese crecimiento continuo? Sí, cuando yo enseño esto, Magdalena, hay unos 7 puntos que siempre lo menciono, porque nosotros no podemos abandonar la idea de que el progreso en la vida espiritual tiene que ver con una conexión con Cristo Jesús. Nosotros necesitamos enfatizar cada día esto, porque no se puede de otra manera. Entonces, como es por la fe, nosotros necesitamos creer firmemente en nuestras mentes que Cristo Jesús es Dios. O sea, son elementos fundamentales que están revelados en la Biblia. Y que de la divinidad de Cristo es que depende nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si alguien no fuese Dios, no podía vencer al enemigo nuestro, ni mucho menos vencer lo que el enemigo trajo, que fue el pecado y la muerte. Entonces solamente Dios podía derrotar a Satanás, el pecado y la muerte. Entonces cuando nosotros nos aferramos a que Cristo es Dios y que nuestra salvación depende de Él, entonces vamos creciendo constantemente en esa dirección. Y que también Jesucristo se hizo hombre, se encarnó, que vivió una vida perfecta, que es el punto número 3, y el 4 es que murió en la cruz del Calvario, y el número 5 es que resucitó al tercer día, y que es nuestro mediador en el santuario del cielo, y también que el número 7, que vendrá muy pronto a la tierra. Uh-huh. Lo que estoy diciendo aquí es que para que nosotros podamos avanzar, necesitamos estar anclados en Cristo Jesús y en elementos muy puntuales como los que he mencionado aquí, y saber por qué esos elementos
debemos mantenerlo en nuestra mente todos los días en oración y entonces reconocerlo y glorificar incluso el nombre de Dios por esa respuesta tan poderosa que el Señor ha dado en Cristo Jesús. Ok. Pastor, en esta parte me gustaría que enfoquemos lo que dice la Biblia en Efesios 4:13, que habla sobre alcanzar la medida de estatura de Cristo. ¿Qué significa esto para un cristiano, pastor? En la práctica, eso significa, Magdalena, que el creyente va dependiendo de Dios y su crecimiento se va produciendo con esa conexión con el Señor hasta llegar a ser una persona madura o una iglesia madura, que tiene la madurez espiritual. Es como un fruto. El fruto germina, entonces crece la planta, florece y entonces allí en la flor comienzan a salir los frutos y el fruto va avanzando hasta llegar a ser un fruto maduro que tenga el provecho para que las aves lo puedan comer o también los seres humanos. Algo parecido entonces ocurre en la vida espiritual, que nosotros somos plantados en Cristo y a medida que permanecemos en Él, vamos creciendo y vamos madurando. Vamos madurando en la fe hasta llegar a esa estatura que Cristo Jesús está pidiendo y que también está proveyendo los elementos para que lleguemos a esa estatura, a esa madurez. Y cuando llegamos a esa madurez, entonces la Biblia dice que llegará el momento cuando Cristo vendrá con una hoz aguda en su mano para cosechar lo que Él tiene aquí en la tierra y llevarlo a su granero en el reino de los cielos. Entonces, el Señor no ha llegado todavía porque su pueblo no ha madurado lo que Él está exigiendo. La madurez que Él exige, el pueblo no la tiene todavía, pero inmediatamente que su pueblo haya completado la madurez y haya llegado a esa estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, entonces Él vendrá para llevar su pueblo al reino de los cielos. Amén, amén. Realmente ha sido una bendición poder escucharlo en el día de hoy, porque he comprendido que el crecimiento espiritual es un regalo de Dios. ¿Cómo podemos confiar en este proceso sin desesperarnos por los resultados inmediatos? Esa pregunta es muy importante, Magdalena, porque nosotros los seres humanos carecemos de paciencia. Entonces, como lo dice en el libro de Santiago, que debemos ser como los labradores o como los agricultores, que ellos ponen la planta en la tierra, entonces esperan con paciencia que se desarrolle, porque hay un proceso que debe cumplirse para que la planta pueda dar el resultado. Lo mismo entonces pasa con nosotros. Debemos estar en Cristo Jesús y pedir que el Espíritu Santo ponga el fruto de la paciencia en nuestras vidas y seguir avanzando en esa dirección hasta que la obra de Dios es perfecta en nosotros y estamos listos para que Él nos lleve al reino de los cielos. Y si morimos en el camino, sencillamente la Biblia lo que dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la tarea nuestra no es como hacer un esfuerzo desmedido y tratar como de preocuparnos por todas las cosas, sino ocuparnos en estar en Cristo Jesús, estar en el barco, estar en la casa del Señor. Por eso el salmista decía que estar en la casa del Señor para él, eso era más importante, porque al estar allí, entonces era un símbolo de que él estaba descansando en el Señor. Y yo pienso, Magdalena, que nosotros los creyentes debemos aprender cada día a descansar en el Señor. Muchos dicen que descansen en el Señor solamente cuando muere, es cuando están vivos también. Ok, entiendo. Y para que no vaya a pensar que lo estamos... Correcto, que lo estamos despidiendo. Ok. No, sí. Le estamos diciendo que cuando estamos vivos, descansamos en el Señor. Y cuando morimos también, entonces estamos descansando en el Señor. Es decir, que la tarea es estar en Cristo. Porque la palabra, eso es lo que dice ahí en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso le hacemos tanto énfasis a esta parte, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, porque ahí es que está la seguridad. Amén, amén. Pastor, entonces, ¿vamos a hacer el resumen de lo aprendido en el día de hoy? Bueno, si hacemos el resumen, estamos diciendo que
El crecimiento no puede llegar por nosotros afanarnos. Así como el agricultor no puede irse a gritarle a una planta que sembró allí para que crezca, sino él debe ponerla en la tierra. Entonces, permitir que el tiempo y los recursos que Dios ha puesto, los nutrientes que Dios puso en la tierra, trabajen con la planta hasta que dé los frutos. Algo parecido debe ocurrir con nosotros. Vamos a Cristo Jesús, permanecemos en Él y ciertamente los frutos van a venir. Porque nadie puede estar, Magdalena, descansando en Cristo Jesús y manteniendo esa conexión diaria y que no tenga fruto. No puede. Si no tiene fruto, eso quiere decir que no está conectado con Cristo Jesús. Ok. Bueno, pues así concluimos Vivir por Fe. Gracias, pastor, por sus orientaciones y también agradecemos a cada uno de nuestros amigos que están ahí en sintonía. Les esperamos en la siguiente entrega. Compartieron como de costumbre el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Que Dios les bendiga.